Este día vamos a hablar de las bendiciones y las promesas de Dios para nosotros. En el sentido de que las promesas y las bendiciones de Dios son inmutables. No hay forma de que las promesas de Dios cambien. Esas están allí para nosotros. Para ello vamos a leer en el libro de Números, vamos a leer del capítulo 23, de los versículos del 18 al 24. Busquen el libro de Números, capítulo 23, y leemos del 18 al 24. ¿Lo tenemos? Amén. Bueno, pongámonos de pie para mayor reverencia de la palabra. Y dice la Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces él tomó su parábola y dijo: Balac, levántate y oye, escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. He aquí he recibido la orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo del rey en él. Dios los ha sacado de Egipto, tierra tiene fuerzas como de búfalo, porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel, como ahora será dicho de Jacob y de Israel. Lo que ha dicho Dios, he aquí, el pueblo que come león se levantará, que como león se levantará, y como león se erguirá, y no se echará hasta que devore a la presa, y beba la sangre de los muertos. Hasta ahí leemos y oramos. Padre, te damos gracias infinitas por tu palabra, que lo que está acá escrito y que tú nos has dicho que es para cada uno de nosotros, pues que no se nos olvide y que lo tomemos de que tú estás al cuidado de cada uno de nosotros, tus hijos. En el nombre de Jesús oramos, amén. Pueden tomar sus asientos. Balac estaba empecinado en que Balaán maldijera al pueblo de Israel. Al ver que Balaán no maldijo al pueblo en la primera vez, este lo tomó y lo llevó a otro lugar por segunda vez. Se dice que lo llevó al campo de Sofín, a la cumbre del Pisga. Este lugar es un lugar reconocido porque allí fue donde llevó el Señor a Moisés para que viera la tierra prometida. Y allí también le quitó la vida. Balaán le ordena a Balac que coloque 7 altares, nuevamente como la primera vez, y que se iban a sacrificar 7 becerros y 7 carneros nuevamente. Lo que hasta este momento de la historia, recuerden que vimos en el estudio anterior la necedad. Pues este necio no lograba comprender, no lograba visualizar que Balaán solo era un instrumento de Jehová, que quien le ponía las palabras
a Balaam era el mismo Jehová. Lo estaba tomando como un instrumento, no para que maldijera, sino para que bendijera al pueblo de Israel. Balaam no era un profeta de Dios. Balaam era un agorero. De hecho, la primera vez que lo buscaron, llevaban la ofrenda de adivinación. Era únicamente un instrumento. Es que Dios puede usar a cualquiera como instrumento para hacer su voluntad y lo que Él desee. Un instrumento de Dios como, por ejemplo, de una manera sencilla, la señora aquella que estaba orando porque no tenía alimentación y oraba insistentemente por tener algo que comer. Y uno de esos que se burlan de las cosas de Dios quiso burlarse de ella y tomó alimento y se lo llevó. Y cuando el hombre se presentó a la puerta de ella y ella le preguntó que de dónde era que le llevaba ese alimento, le dijo, el enemigo te lo manda, le dijo. Y la señora respondió, cuando Dios quiere hacer su voluntad, hasta el diablo usa como instrumento. Y eso es lo que ha pasado contigo, le dijo. Eso es un instrumento en las manos de Dios. El pecador en su ceguera espiritual, en ocasiones se empeña en hacer el mal. Y no puede comprender que los hijos de Dios estamos con una protección especial. Gozamos de una protección especial. Créaselo. Si usted es un hijo de Dios, entienda que usted y yo gozamos de una protección especial. En esta segunda bendición, porque no fue maldición, podemos observar la fidelidad inquebrantable de Dios y su poder protector que es invencible. En el versículo 19 nosotros hemos leído que dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Los seres humanos nos caracterizamos porque fallamos. Por eso repetimos hasta la saciedad las palabras del profeta Jeremías cuando nos dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Nuestra confianza debe estar en Cristo. Él es nuestro blanco perfecto. A Él debemos ver. Si nosotros nos apartamos con nuestra mirada de Cristo, difícilmente vamos a poder mantener. Pero si nosotros mantenemos nuestra mirada en Cristo, no habrá forma de que alguien nos mueva de la roca que es Cristo. Él es a Él seguimos, a Él obedecemos. A Él servimos, hermanos. No servimos al pastor, no servimos a la iglesia, servimos a nuestro Señor Jesucristo. Todo lo hacemos para Él y por Él y para la honra y gloria de Él. Entonces, tenemos que estar conscientes de eso, que cuando seguimos a líderes, estamos en riesgo, hermano. En un riesgo muy grande. Porque cuando un líder falta, ahí empieza como que se acabó el mundo. Es como que si cuando se llevó el Señor a Moisés al monte, no se acabaron las cosas. Josué retomó el mando porque el Señor le dio el mando a Josué y le dijo, tú vas a entrar a esta tierra prometida. Tú los vas a llevar. Solo te pido que te esfuerces y seas valiente. Pero no, el hecho que faltara Moisés no es decir que iban a quedar ellos en el desierto, pero nosotros muchas veces estamos siguiendo a hombres
Estamos siguiendo a líderes y perdemos nuestra mirada. Nosotros debemos seguir a nuestro Señor Jesucristo. Que nuestra mirada esté en Cristo, que esté en la palabra de Dios. Por eso el profeta Oseas nos dijo, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Los seres humanos mentimos, hermanos, y muchos lo hacemos por inercia. Mentimos, estamos mintiendo casi todo el tiempo, aun cuando seamos y decimos que somos hijos de Dios, estamos mintiendo. Si yo le pregunto a algunos de ustedes por sus finanzas y por qué no han cumplido con algunas obligaciones que tienen que cumplir, van a empezar a mentir. Sí, así de sencillo. Mentimos por deporte, así como está el mundial ahora. Pues por deporte somos mentirosos. Ya ni sentimos cuando lo hacemos, hermano. Hasta creemos que es correcto, como todos lo hacen, nosotros creemos que es correcto mentir. Los seres humanos nos arrepentimos con facilidad. Prometemos cosas que al final no las vamos a cumplir. Al final asumimos demencia, asumimos que se nos olvidó y muchas veces porque nos hemos apresurado a hablar y a prometer algo que ni siquiera pensamos que podemos cumplir, pero lo prometimos. Ese es el error que cometemos. En otras ocasiones nosotros prometemos para que nos vean. Eso lo hacemos y al final no cumplimos. Nos comprometemos a venir a ayudar en alguna actividad. Nos comprometemos a aportar económicamente en algo. Y al final, a lo sumo, lo único que venimos a dar son excusas. ¿Por qué no lo dimos o por qué no vinimos? Y a lo sumo lo que hacemos y lo arreglamos desapareciendo un rato del mapa y después aparecemos como que no ha pasado nada. Cambiamos de parecer y justificamos el por qué hemos cambiado de parecer. Damos nuestra palabra y luego fallamos a nuestra palabra. En resumen, las personas, los hermanos, terminan diciendo, mire hermano, a él no le crea nada, hermano. O a ella, si le dijo que le iba a dar algo o que iba a hacer algo, no le crea nada. Así de sencillo. Yo no sé si habrá alguien aquí igual, no estoy señalando a nadie en particular. Pero el colmo es que ya no le creen ni en la casa, hermano. No le creen en el trabajo. No le creen sus compañeros de equipo. No le creen los del ministerio. No le creen sus amigos. O sea, no le cree nadie. Esto muchas veces sucede con regularidad con aquellos que están en un proceso de salir de una adicción. Los que están en una adicción o en un proceso de recuperarse de una adicción, no importa de qué adicción, regularmente mienten y regularmente están llenos de excusas. Y la única forma de que salgan es si se toman de la mano de nuestro Señor Jesucristo y buscan la ayuda adecuada. No hay otra forma. Peor y grave es si es un hijo de Dios y está con estas actitudes. Ahora, cuando se habla de que Dios no se arrepiente, esta frase ha sido motivo de discusión y de una aparente contradicción bíblica y teológica. Y voy a tratar de explicarla un poco. Porque algunos dicen, no, si dice que se arrepintió. Bueno, creo que con la explicación que espero darles, quede satisfecho si algún momento usted ha dicho que hay alguna contradicción.
Lo que sucede es que en diversas situaciones que suceden en la vida del hombre, la condena ya ha sido dada. Y la mayor parte es porque viene en la ley de Moisés o en las leyes civiles que nosotros los hombres hemos hecho. Vayamos a la escritura y lo que dice la palabra. Porque la paga del pecado, dice, es la muerte. Pero agrega después, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Ahora, cuando un reo es condenado a muerte, voy a poner el caso extremo, una condena a muerte en los Estados Unidos. Existe la posibilidad que el presidente, una vez al año, pueda dar un indulto. O sea, que se le otorgue el perdón. Y si le otorga el perdón. La pregunta del millón es, ¿se arrepintieron de la condena, de la pena de muerte? No, no se arrepintieron. La pena ahí estaba. El reo sigue siendo culpable. Lo que hubo es perdón por medio del indulto. Y me dirá usted, ¿y es esto nuevo, pastor? Indudablemente que no. Cuando nuestro Señor Jesús había sido ya condenado por Pilato, recuérdenlo, Pilato, tratando de salvarle, lo intentó a través del indulto. Él lo intentó, pero los judíos prefirieron que el perdón se le diera a Barrabás. La pregunta es, ¿se arrepintió Pilato con respecto a la condena de Barrabás? No. Aún contra su voluntad, pues tuvo que salvarle. No había de otra. ¿Se arrepintió Dios con la paga del pecado, que es la muerte, para el hombre? No, en ninguna manera. Hubo alguien que tuvo que morir, y ese fue Cristo, quien murió por usted y murió por mí. Y ahí es donde viene el conocido versículo de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Quién es el mundo? El mundo es aquel que no cree en Cristo Jesús, que no ha nacido de nuevo. Aquel que la parte del pecado es algo normal para él. Él se emborrachó hoy, hizo todas las locuras que quiso, se acostó con una mujer o con un hombre y el día de mañana amanece. Y él le da igual. Ya está pensando qué va a hacer el próximo fin de semana. Con quiénes se va a ir y a él le da igual. Que mintió. Sí, eso lo hace normal. Que a alguien le agarró dinero, no hay problema. O sea, no padece de eso, del arrepentimiento. Es adúltero y a él le da igual. O adúltera, no sé. Pero de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, y cree es el verbo en el cual está escrito, es de manera permanente, de manera de respeto, de manera de mantenerse en ese camino, para que no pierda el fin que lleva y tenga vida eterna. Con todo lo anterior, ahora sí creo
que la aparente controversia no tiene razón de existir. No confundamos, hermanos, la misericordia de Dios. No confundamos, hermanos, la gracia de Dios con el arrepentimiento. Son dos cosas diferentes. La gracia de Dios y el amor de Dios es así de grande. Y ahora con mucha propiedad podemos decir, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Ahora, dentro de este versículo encontramos dos frases que respaldan que todas las promesas que usted y yo podamos extraer de la palabra de Dios son una realidad. Esas dos frases del versículo 19 son, Él dijo, y se pregunta, y no hará. Habló, y no lo ejecutará. En la Biblia hay alrededor de 3,000 a 8,000 promesas que son de carácter irrevocable. ¿Por qué? Porque Él no es hombre ni hijo de hombre para que se arrepienta. Ahora, si usted al leer la palabra, por eso de nosotros decimos, mire, hay que orar, hermano. Al orar nosotros hablamos con Dios. Y al leer su palabra nosotros recibimos palabra de Dios. Él habla con nosotros. Esa es la forma. Y si al hacer esto de orar y leer la palabra de Dios, usted encuentra promesas, aférrese a ellas, hermano. Tómelas. Créale a Dios. Crea en su palabra. No me crea a mí, crea en su palabra. Le voy a citar algunas. El Salmo 37, 25 dice, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Esa es una promesa. Si usted ha sido justificado por Dios, si usted es un hijo de Dios, ¿cómo va a andar mendigando su descendencia? Yo creo que la mayoría que están aquí ya comieron, ¿verdad? A menos que anden en ayuno, no creo que ustedes ninguno. Si ya vienen hasta con café con pan, déjense de cuenta. Ya le echaron, ya están pensando en las pupusas a la salida. Pero si usted está pasando una calamidad y sus hijos están sufriendo, esta es una promesa del Señor, que no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue por pan. Revise cómo está su vida. Revise cómo está su vida ante el Señor. Solo eso le voy a decir. Yo no lo voy a señalar. Usted solito revise. En Hechos 16:31 dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esto es una realidad, hermano. El primero, voy a testificar, el primero que llegó al Señor de mi familia, tradicionalmente de una religión, ustedes ya saben, fui yo. La primera que llegó al evangelio de ese tipo de familia fue mi esposa. Ambos nos casamos en el evangelio. Y esta promesa que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, se hizo una realidad. Mis padres ya siendo ancianos, terminaron siendo casados por un pastor de una iglesia evangélica, de allí por donde vivía, una iglesia pequeñita. Mi hermana aceptó al Señor Jesucristo, su hijo, igual por el otro lado. Yo puedo testificar por mí mismo que esa es una realidad y la he visto en muchos y quizás algunos que están acá podrían testificar. Juan 15:7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, esto nos encanta, ¿verdad? ¿verdad? Pedid todo lo que queráis
y hoy será hecho. Qué galán. Eso es una promesa, hermano, y es una realidad. Pero dice, si permanecéis en mí. No dice, si permanecéis en mí, una hora del domingo. Y a la sumo, otra hora del miércoles. Porque ni siquiera a tiempo vinieron. Yo no les estoy sacando nada, solo estoy diciendo que es una realidad. A la hora que iniciamos la oración, a las 4 de la tarde o a las 6 de la tarde del miércoles, solo pregunten cuántos sabían en la oración inicial. Cuando lo que traemos al Señor es nuestra voz para cantarle y adorarle a Él. Ahorita lo que estamos es recibiendo palabra de Dios. El único que aquí ha recibido más es su servidor porque se tuvo que preparar antes. Pero la Escritura dice, si permanecéis en mí. La pregunta es, ¿vas a permanecer en Él cuando salgas? Nomás vas a salir de allí, de esa puerta. Y yo no sé. Nosotros los hermanos, yo no sé aquí, el pastor Gabriel es el responsable de la liga de fútbol acá. Yo no voy a hablar de esto, voy a hablar de la de allá, de la central. Personas que tienen más de 5 años y no se han bautizado, hermano. Yo lo veo. Personas ya adultas que han recibido no sé cuántos cultos, cuántos estudios, pues, no se han bautizado. A la hora que tomamos Santa Cena, allí están sentadotes, porque no se han bautizado. Ellos llegan por el fútbol, pero usted obsérvelos al nomás salir de la iglesia. Yo los observo y los oigo. Al nomás salir aún ni de la cancha, ya están mostrando lo que verdaderamente son. Entonces, ¿cómo pueden ellos tomarse una promesa de Dios que es inmutable para ellos si ni siquiera tienen a Cristo en su corazón? Porque estas promesas son, ¿para quién? Para los hijos de Dios. Así de sencillo. Veamos qué dice el versículo 20 y 21. Yo lo veo bien serio. He aquí, he recibido orden de bendecir. Sí, él había recibido orden de bendecir. Él era un instrumento de Dios. Él no podía hacer otra cosa más que bendecir. Y él dio bendición y no la va a poder revocar. ¿Por qué? Porque de antemano había dicho a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra y maldeciré al que te maldiga y bendeciré al que te bendiga. Ya esa ya estaba dada ahí. Y eso venía para Isaac, para Jacob y por toda la descendencia. No había poder humano que pudiera evitar que esto fuera así. No importaba cuál era el comportamiento del pueblo de Israel, eso no importaba. No importa cuál es tu comportamiento. Ante Dios eres un hijo de Dios. Él se va a encargar de ti. Pero esa es la ventaja que tiene un padre de encargarse de un hijo. Yo no me puedo encargar del hijo ajeno, porque ¿quién es el que va a saltar primero? El papá. Bueno, ¿usted qué le pasa, pues? Porque anda tratando de corregir y castigar a mi hijo. Yo soy el papá, usted no tiene nada que ver, ¿no es cierto? Así de sencillo, entendámoslo de esa forma. Por eso no importaba el comportamiento del pueblo de Israel ante Balac, el que le quería maldecir. Ellos ya habían sido bendecidos. Y por el contrario, hacer una maldición contra ellos funcionaba totalmente a la inversa. Porque lo único positivo era bendecir. Si no, al tratar de hacer esto que estaba haciendo Balaam, lo que estaba obteniendo es una maldición, no una bendición. Dios era el rey de su pueblo.
Estoy hablando en pasado para efectos del Antiguo Testamento y del pueblo de Israel. Estaba permaneciendo con ellos durante toda la travesía desde Egipto hasta la tierra prometida. Y solo tomen en cuenta los siguientes detalles que muchas veces nosotros, tal vez leemos la palabra, pero los pasamos por alto. El desierto en el día tiene un calor insoportable. Yo sé que algunos aquí están ahí. En el desierto es 100 veces más. Así como el desierto es un calor que no se soporta. Y a veces el agua no es suficiente y para empezar no abunda y el alimento es escaso en el desierto. Por la noche sucede lo contrario. En el desierto el frío es insoportable. En la noche un gran calor y en la noche un gran frío. Caminar en el desierto. No hay calzado que le dure mucho. Porque usted tenga las mejores botas que haya podido conseguir, pero no le va a durar 40 años. Le aseguro que eso no va a suceder. Bueno, ni usted va a durar 40 años. Algunos por ahí. Bueno, yo no sé. Y el Señor les puso una nube permanente en el día. ¿Sabe usted por qué la nube era permanente en el día? Para que les protegiera del calor del desierto. Por eso. Y en la noche les puso una columna de fuego. ¿Sabe usted por qué estaba la columna de fuego? Para que les protegiera del frío. Así que estos israelitas no sufrieron de un calor sofocante durante el día, ni de un frío terrible durante la noche. Eso no sucedió. Además les dio agua, además les dio el maná. En cuanto al calzado, no tuvieron que cambiarlo mientras duró la travesía. Y ese sí, lo voy a llevar a Deuteronomio 8.4 y yo se lo voy a leer, qué es lo que dice Deuteronomio 8.4, para que usted de primera mano lo escuche. Dice la Escritura, tu vestido, le está diciendo al pueblo de Israel, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni pie se te ha hinchado en estos 40 años. ¿Qué le parece? Esa es una promesa de Dios. De igual forma sucede con los que somos sus hijos. El Señor no nos abandona, hermano. El Señor siempre está al cuidado de nosotros. Si por alguna razón usted tiene que quejarse de Dios, mejor revise primero cómo es que está usted con Dios. Mejor revíselo primero antes de quejarse. Mire, dice la Escritura en el 21 que Él no ha notado iniquidad. O sea, no ha visto algo malo en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él y júbilo hay en él. Y usted me dirá, mire, ¿y cómo es posible? ¿Cómo que es ciego el Señor que no le vio cómo se comportaban ellos? No, no es eso. Él los estaba viendo como un padre a un hijo. Así de sencillo. Y así nos mira a nosotros. Aquellos que hemos reconocido a Cristo Jesús como nuestro personal Salvador. Así nos mira. Somos sus hijos. No me está entendiendo probablemente, pero el Salmo 103:12 dice, cuanto está lejos al oriente del occidente,
hizo alejar de nosotros rebeliones. Nuestro pecado, hermanos. Hebreos 10:17 dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Isaías 43:25 nos dice, yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Es que lo que nosotros tenemos es un acusador. Ese acusador nos está señalando nuestras deficiencias, nuestros errores, nuestros pecados. Pero el Señor nos dice, yo ya pagué en la cruz del Calvario por tus pecados y por mi sangre usted y yo hemos sido limpiados. Y cuando nosotros somos acusados ante el trono de la gracia, abogado tenemos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Se lo estoy diciendo, la palabra lo dice, yo no estoy inventando totalmente nada. Eso es el favor inmerecido de Dios. Pregunto, ¿merecemos eso? No, yo pregunto. ¿Hay alguno aquí que levante la mano y diga, sí, yo merezco todo eso, porque yo no tengo ningún pecado? ¿Hay alguno aquí que la levante? Y si hay alguno que la levante, por favor se apartan todos, porque un rayo puede caer y les va a caer a los que están a la par. Tenga cuidado. Es el favor inmerecido de Dios para cada uno de nosotros. Su gracia soberana ha prometido habitar entre nosotros y con nosotros a través del Espíritu Santo, porque usted y yo somos templo y morada del Espíritu Santo. Y Él es el que nos da fuerzas para seguir adelante, dice el Salmo 92:10, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite. O sea, Él es el que nos da fuerzas para seguir adelante. Hermanos, no desmayemos ante las dificultades que se nos presenten. Él promete darnos fuerzas y bendiciones. Solo seamos fieles, hermano. Seamos constantes en Él. Es lo único que podemos hacer. Fieles y constantes. En el versículo 24 dice, he aquí, el pueblo como león se levantará y como león se erguirá, no se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. Y eso es una realidad, hermano. Iba a ser un pueblo victorioso y lo fue porque conquistaron la tierra prometida. Les estaba mostrando la figura de león que no descansaría hasta derrotar a todos sus adversarios. Con esa advertencia que Dios estaba haciendo allí, mire, alguien con un poquito de inteligencia, lo que hubiera hecho es mejor. Voy a ir donde están ellos y les voy a ofrecer mi ayuda. Y me voy a hacer aliado de ellos, pero no enemigo de ellos. Hermanos, la victoria está asegurada. Sobre nuestra dificultad, ahí está nuestro Señor Jesucristo, el león de Judá. Él va al frente. Él pelea por nosotros, por usted y por mí. Él va al frente y Él pelea nuestras batallas. Solo créanlo, hermano. Solo permítaselo. Porque algunos no se lo permitimos y queríamos pelearla solo. Y ya descubrimos que con nuestros propios recursos y por nuestras propias fuerzas sale caro, hermano. Y no logramos nada. Mejor dejemos que el león de Judá sea el que pelee las batallas por nosotros. Y para terminar, Balac le dijo a Balaam en el 25, ya que no lo maldices,
tampoco los bendiga, le dijo. O sea, ya estaba frustrado, pero como es necio, lo va a llevar a otro lugar, a un tercer lugar. Es necio, estaba empecinado. Así como el enemigo estaba empecinado con nuestro Señor Jesús, que lo llevó en la tentación cuando él fue los 40 días al desierto. Allí llegó a tentarle. Y dice la Escritura que después se retiró, ustedes lo van a buscar, por un tiempo. O sea, siempre estuvo allí tratando. Y siempre va a estar señalándole a usted sus errores para que usted diga, es que Dios no me quiere, es que Dios no me ayuda, es que Dios aquí. No, creamos en las promesas del Señor. Creamos. Las bendiciones y las promesas de Dios son una realidad. Solo tenemos que creerle. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que seas tú, Señor, quien nos ayude a tener sabiduría para dejarnos guiar por ti, Señor, para que estas promesas sean lo que tú quieres, bendecirnos a cada uno de los que acá estamos. Si en esta tarde hay alguien que aún no ha recibido a Cristo como su personal y único Salvador, las promesas de Dios ahí están, pero tenemos que convertirnos en hijos de Dios. Tenemos que aceptarle como nuestro personal y único Salvador. ¿Habrá alguien en esta tarde que aún no ha recibido a Cristo como su personal y único Salvador? Ahí donde está, solo levante la mano y la baja de inmediato. Solo quiero orar con usted y por usted. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien? Padre, te damos infinitas gracias por todo lo que tú eres con cada uno de nosotros y todo lo que tú nos das. En Cristo Jesús oramos. Amén. Se ponen de pie. Vamos a cantar una alabanza más para despedirnos. Y en 15 minutos nos vemos. Tenemos la reunión. Adoramos a nuestro Dios. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos
de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el